Abramos la Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Rápidamente quiero avanzar para poder terminar este libro prontamente. Son 31 capítulos, 31, podrían ser 31 predicaciones o sermones, pero lo vamos a hacer más breve. Es interesante este libro porque ha permitido que el hombre, el creyente, tanto de la antigua alianza como dentro de la cristiandad, puede el hombre alcanzar sabiduría, tanto de la vida como de la sabiduría que viene de Dios. De hecho, el motor de la sabiduría o la base central de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué temor? Porque ahí está el conocimiento. Insondable, dice Pablo, en cuanto al conocimiento de Dios. Ahí está el conocimiento pleno. Así que hacemos bien en ser creyentes, pero algo que se destaca en los creyentes debería destacarse, creyentes lectores de la Biblia. Me da la impresión, creo no equivocarme, que somos pocos lectores de la Biblia. Pocos lectores de la Biblia. Claro, el día a día tenía 24 horas, pretendemos que tenga como 50 horas. Vivimos en una afán, ansiedad. No hay cultos familiares, por lo menos. Y yo creo que la única manera que uno pueda crecer en fe y en conocimiento, pero más que un conocimiento intelectual, un conocimiento espiritual, es tener una familiaridad con el texto, con la Biblia. Yo a través de los años me he hecho de varios libros, tengo una pequeña biblioteca, me encanta leer y textos de estudios, ¿cierto? Sistemáticos, la teología y todo eso. Y tengo varias Biblias también. Y es interesante porque uno puede, cuando uno prepara los sermones, uno puede también cotejar con diferentes versiones, te ayuda. Pero no solamente para que uno predique, sino que para vivir la vida. Así que recordemos lo que dijo el Señor en una Marte, dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Voy a parafrasear, si no hacen mi voluntad. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre aquí, allá, en fin. Pero Jesús dice, no los conocí. Entonces, ese es el tema, que si uno quiere alimentarse plenamente o vigorosamente hay que leer la Biblia. Entramos en septiembre ya mañana, que se celebra todo el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Nuestro hermano Casio de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes católicos en el monasterio español, en Sevilla. Y el Señor los tocó. Llegaron vientos de reforma, Julianillo, uno que al final de cuentas era como traficante de Biblias. Julianillo llegó al templo, al monasterio, y entregó estas Biblias en secreto. Y fueron a llegar a las manos de estos monjes que eran estudiosos, y leyeron lo que les señalaban los documentos y al poco tiempo se convirtieron y abrazaron la fe reformada. Y el gran aporte de ellos fue la traducción al español de la Biblia, que en ese tiempo estaba no en hebreo, latín, la Vulgata. ¿Se acuerdan de la Vulgata? No, Jerónimo, el que tradujo del latín, perdón, del griego al latín. Pero posteriormente hubieron otras traducciones, por ejemplo. Hubieron otras traducciones, no la Septuaginta, no, pero hubieron otras traducciones antes de, pero el gran aporte fue al mundo hispano, eso es el tema. Casio de Reina y Cipriano de Valera hicieron un tremendo aporte al mundo hispano. Y se dice que es una de las mejores versiones de la Biblia. Han habido bastantes revisiones de esta Biblia y ha pasado muy bien, ha tenido mucha aceptación. Así que, pero, ¿te das cuenta?
Ahora, el que conoce la Biblia conoce a Dios. ¿Cómo dices conocer a Dios? No, si te le pregunta a cualquier persona, bueno, ¿usted cree en Dios? ¿Qué dicen? Sí, yo creo en Dios. ¿Cómo van a conocer a alguien que no, van a saber de alguien que no conocen? Digo siempre que para poder ser un matemático, estudiar leyes, tengo que pasar no solamente por la puerta de la Facultad de Derecho, sino que tengo que pasar y hacer 7 años de clase para salir, cierto, licenciado en Derecho. No es porque esté mi mujer aquí, pero ella es abogada y pasó por esa experiencia. Entonces, para tener un conocimiento de Dios acá, obviamente que no va a ser el conocimiento en su totalidad, porque la mente finita no puede contener la mente de Dios o el ser de Dios. Pero lo que está aquí en la palabra, lo que Dios ha revelado a través de esta revelación especial, es todo suficiente para nuestra salvación. Entonces, si decimos que conocemos al Señor, es como que de repente yo cuando era cabro joven tenía una polola que nunca iba a ver y le mandaba cartas y decía que la amaba. Y nunca iba. Bueno, ese tiempo no bien casquivano cuando era joven, no era cristiano, entonces, en cambio cuando ya me enamoré de él, va en la iglesia, dentro de la iglesia yo iba permanentemente a verla. Tuve una laguna mental, me acuerdo, sí, pero fue subsanada rápidamente. Bueno, la cuestión es que si yo digo querer a alguien, tengo que compartir con ese alguien. Tengo que tener comunión y tengo que tener intimidad. Hermano, lo más precioso es tener intimidad con el Señor. Mi amor, te adoro. Se le dice a la mujer que uno ama, a la señora, o a los hijos, a los niños, lo adoro. Es una palabra que no debería estar en nuestro vocabulario, ¿eh? Porque lo único que se merece adoración es Dios. Decimos, le vamos a adorar. Porque Él es el que tiene toda la atención, o debería, y todo el reconocimiento. Bueno, volviendo al tema, para alcanzar conocimiento y sabiduría, no tenemos que encontrarlo en la esquina, en el diario de la esquina. Ahora ya no hay lugares de donde encontrar diario en la esquina porque ahora todo digitalizado, o las noticias. Tenemos que ir a la palabra, a la Biblia. Entonces, este mes de la Biblia, septiembre, reforcemos, vamos a hacer todo un tema de conmemorar el mes de la Biblia. Y posteriormente, octubre, ¿qué viene? De la mano de la Reforma Protestante. 2 temas que a la Iglesia Evangélica nos tendrían que apasionar. Amén. Así que me gustaría que ese mes de la Biblia alguien creativo ponga unos textos en ese material que es como goma, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese material que uno hace figuras, corta y los coloca ahí? Goma Eva. Goma Eva. Bueno, dicho esto vamos a buscar en Proverbios capítulo 10. Capítulo 10, y aquí en este capítulo hay una forma literaria que se llama el contraste. No es por casualidad. En la Biblia encontramos varias formas literarias. La poesía, ¿cierto? Y este contraste que aparece aquí, esta forma escritural, también está la literatura apocalíptica, está la literatura de los evangelios, es otra clase, son epístolas, la epistolar, pero aquí tenemos una literatura que va al contraste. Y es fácil de digerirla. Es súper claro, pero el tema es que pase de aquí, ¿cierto?, de la mente al corazón. Y esa es la gran tarea en el creyente. Dice la palabra del Señor así, pero antes vamos a orar. Creo no terminar todo el capítulo, pero gran parte de ello lo vamos a hacer. Señor y Padre, te damos gracias en este día, porque nos encontramos delante de tu palabra. Señor, tú la dejaste para que la amásemos, Señor. Es tu voluntad perfecta y tenemos que guardarla, Señor, en nuestro corazón. Para poder alcanzar sabiduría, para poder alcanzar un estatus, Señor, un estándar en cuanto a la fe, tenemos que conocer tu palabra. Y por eso, Señor, encarecidamente te pido en esta hora que la deseemos como la leche, Señor, como la miel que destila del panal. Que sea para nosotros un tesoro y más preciada que el oro mismo, Señor, porque es tu palabra, es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Los capítulos anteriores, si ustedes dan cuenta, sobre todo el capítulo 4, 5 y 6, hablan de un tema moral, se puede decir que habla de la mujer extraña, habla del adulterio, ¿ah? Habla de que no entreguemos nuestro tesoro al extraño, ya sean hombres y mujeres. Habla también como de alguna manera de cuidarnos para nuestra vida sexual dentro de este marco que es el matrimonio. ¿Ah? Y esos son los capítulos iniciales y básicamente Salomón le escribe a su hijo, y que fue su experiencia con sus padres, tanto David como la esposa de David, Betsabé, se entiende que formaron a Salomón y llegó a ser lo que fue, el hombre más sabio de la tierra de aquel tiempo, en su contexto, pero también era muy rico, era mucha fortuna. Pero si hay una cosa que destaca de este Salomón, es que en el momento cuando él se hizo, o el Señor llamó al reinado, posteriormente de su padre David, se le apareció Dios en visión de noche, en un sueño probablemente, y le pide que le pida lo que quiera. Y el que le pide, sabiduría. ¡Wow! Yo hubiera pedido plata. Para el negocio, para llenarlo de pintura. No, pero te dan cuenta de las prioridades, ¿no? Salomón tenía de todo. Vivió una de las niñeces más acaudaladas y más cubiertas. Lo tenía todo. Pero era un hombre que había sido educado en la ley de Dios. Su padre, David, que había cometido falta grave, que le había significado una espada, ¿cierto?, como Democles sobre su familia dividida, su hijo lo quería matar, en fin, una calamidad, su padre, y lleno de guerras, ¿cierto?, por todos lados. En cambio a Salomón le tocó la vida más fácil. Salomón significa hombre de paz, para que sepan, y él tuvo una vida de paz también con sus pueblos aledaños. Él de alguna manera era muy estratega, pero de una manera muy complicada que también le jugó mal, y al final de su vida es como le ocurrió a Usías. ¿Se acuerdan del rey Usías? En el tiempo del profeta Isaac, terminó su vida muy mal. Fue un gran rey de Dios en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, quizá uno de los más grandes, uno de los mejores, pero al final de su vida terminó muy mal. Y aparentemente esto mismo le ocurrió a Salomón. Y esto es lo que de repente me complica y me da vuelta la cabeza. Alguien dirá, ¿pero qué me debería enseñar de sabiduría, Salomón? Por favor, si tú cometiste, pero tenía 1000 concubinas y 300, no, 1000, claro, y 1000 concubinas. ¡Wow! Y eso lo hizo solamente por tratar de cuidar su reino, para tener buenas alianzas con sus vecinos. Se casaba y la primera mujer que tuvo fue una egipcia, para no tener problema con el rey de Egipto. Pero eso le pasó la factura, la cuenta. Entonces pensaba yo, Señor, la verdad es que cuando uno lee la Biblia y lee la historia de los hombres que están en la Biblia, ninguno es perfecto. Ni Pablo siquiera. Nadie es perfecto. Solamente Él es perfecto. Y si nos miramos ahora nosotros como creyentes, no somos perfectos. Pero Dios se vale de esta imperfección humana para llevar a cabo su obra redentora. Y lo que escribió Salomón compuso 1001 cantares, pero tenemos solamente un cantar de los cantares. ¿Dónde están los otros? No eran inspirados. Llegué a esa conclusión. No fueron inspirados. Si lo que está aquí es inspirado porque Dios así lo avaló. Y nos quedamos ciertos con la experiencia de estos hombres que, aún siendo faltos y carentes de gracia, el Señor hizo la obra. Porque el que empezó la obra en vosotros es fiel para terminarla. Entonces, y aquí aparece ya en el capítulo 10, ya derechamente el contraste entre el bueno y el malo.
ese contraste es como decir luz y sombra, cielo e infierno. Juan también tiene, el apóstol Juan tiene una forma literaria de contraste, sobre todo en la carta, la primera de Juan. Léela, va a haber un contraste muy marcado. Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¡Guau! Los hijos nos hacen salir, como decía mi abuela, ganas verdes. Bueno, todos hemos sido jóvenes, ¿cierto?, que hemos, de hecho, de alguna manera, sufrir a nuestros padres y muchas veces desvelarse en las noches porque el hijo no llega o la hija no llega, en fin, dónde estará, con quién estará. Y también cometimos fechorías, situaciones que afectaban a nuestras propias vidas, pero también afectaban a los demás. Entonces, dice, el hijo sabio, ahí está el contraste. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo necio. ¿Se acuerdan? El necio en la arena su casa construyó. No debieras construir la casa en la arena, pero ¿cómo en la arena? ¿Quién puede hacer eso? La construyó. Es una metáfora, obviamente. No construyó en Cristo, construyó en la arena. Esa es la idea de la metáfora del constructor que aparece en Mateo 7. Más la justicia libra. Perdón, capítulo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. A mí me da pena porque de repente me recuerdo mi pasado y mis malas costumbres y mis malas conductas. Esto fue antes de los 21 años, obviamente, para que no vayan a pensar que iba a tener una recaída. No vayan a pensar que iba a tener una recaída. Pero antes tenía una vida muy turbia yo. Andaba varias veces en calabozos, por ejemplo, muy lleno de mosto, sobre todo los fines de semana. Y también platas mal habidas, dineros mal habidos. ¿Por qué no te callas de repente? Me dice el Alba, no, ¿por qué tiene que ser tan explícito? Y eso quizás me pasa porque de repente quizás dicen que soy muy sincero. Pero tenía una vida muy, muy complicada yo. Y en mi poca juventud y casi mi adultez me compliqué mucho. Pero dice aquí, los tesoros de maldad no serán de provecho. Había plata, pero se me iba por los dedos. Porque quizás no la granjeé con mi propia laboriosidad. Entonces eso les pasa a todas las personas que viven en este mundo del robo y el pillaje. Ayer en las noticias, yo me duermo tarde en las noches, entonces leo las noticias que se repiten, ¿cierto? Entonces hablaban de unas bandas que son, por todos lados hay bandas narcotraficantes, que lo primero que tienen y por lo primero que dan luces son por sus tremendos autos, todos autos de último modelo, sus casas, ¿cierto? Su dinero, y son cazados rápidamente porque entregan una información. O sea, lo que hicieron en poco tiempo, a sí mismo se le va entre las manos. ¿Por qué? Porque es un dinero o una cosa material mal venida. Entonces, los tesoros de maldad no serán de provecho, no serán de provecho. Voy a comerme el pan amargamente, voy a estar preocupado de que me pueden pillar. O va a llegar la mano que aprieta, ¿cierto? Va a haber, entonces, ¿qué vida es esa? ¿Qué vida puede ser esa? Y hoy hay cientos de miles de jóvenes que incursionan y viven del pillaje y el robo. Yo vivo en Recoleta, a 6 cuadras de La Pincoya, imagínense, de Vespucio de La Pincoya está para arriba, y La Pincoya sé que tiene una mala reputación porque ahí también es un centro delictivo. Yo tengo clientes, y no tan clientes, que llegan con tremendos carros, muchachos jóvenes, uno se da cuenta al tiro que son del robo y el pillaje. Claro, usted me dirá, bueno, ¿y usted por qué no lo denuncia? Es un tema ese, ¿eh? Estamos en un mundo caído, pero ¿cómo yo vivo este mundo caído? Una vez me acuerdo que yo antes ese dilema le pregunté al pastor Richard Crane. ¿Se acuerdan del pastor Richard Crane, que era psicólogo?
Y Él me dio a entender de que yo no podía hacer nada cuando tengo que darme cuenta que estoy en medio de un mundo caído. Probablemente yo estoy procurando hacer el bien siempre en mi vida, pero va a haber alguien que no está haciendo el bien. Y el pecado tiene consecuencias, no solamente para mí mismo, sino para los demás. Entonces, llegan estos jóvenes, maestro, tío, me dicen de repente. ¿Cuándo? No sabía que tenía un sobrino, decía yo. No sabía que tenía más sobrinos. Y llegan así con turras de dinero, así, nada con tarjeta, y compran mercadería. Y estoy en medio también de un mundo donde hay mecánicos eléctricos que también son extranjeros, hay que decirlo, también, rápidamente con... Entonces, eso viene probablemente del robo y el pillaje. Pero así como viene, rápidamente también se va. Y terminan muy mal. Y terminan muy mal. Más la justicia libra de muerte. Cuando uno vive una vida recta ahora, de acuerdo a los estándares de la palabra del Señor, de acuerdo del mandamiento de Dios, la justicia de Dios, uno se libra de la muerte. ¿A qué muerte se está refiriendo? A la muerte. ¿Se libra de la muerte? ¿Los creyentes estamos libres de la muerte? Recordemos que cuando el hombre pecó, es una muerte espiritual. Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Dice que para poder tener una regeneración tiene que haber algo del exterior, la obra de Cristo, la conversión del alma. Entonces en ese momento volvemos a la vida, nos libra de la muerte. Amén. El Señor nos libra de la muerte, de la justicia, su justicia nos libra de la muerte espiritual. Por eso es casi imposible que un creyente se desprenda de la mano de Dios. Y aquí no se trata de que yo tenga buena fortuna, que me vaya bien en la vida, que no tenga problemas de salud, por ejemplo, tan comunes por hoy. Esa preocupación por esas cosas externas a lo más importante que debería ser la salvación. Lo más importante en el creyente es que Cristo me salvó, amén. Es que Cristo me rescató, me sacó del lodo cenagoso, dice la Biblia. Éramos cisternas sin agua, éramos un sequedal espiritualmente. Estábamos muertos en delito de pecado y el Señor nos libró. Entonces por eso dice, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo. ¿O acaso no ha sido así en nuestra vida, no? ¿Acaso somos mejores que los demás? Hermano, ¿de que has conocido al Señor te ha faltado el pan y el agua? ¿El pan te ha faltado en la mesa? Y siempre los recursos van a llegar. Y uno antes de ser cristiano lo decía, bueno, porque yo trabajo, ¿cierto? Este es mi Dios, y se toma el bolsillo. Saca la billetera, este es mi Dios. Desafiantemente. Pero ahora como cristianos sabemos que todo viene de la mano de Dios, de la mano de Jehová. No nos va a faltar, porque Él es nuestro pastor. Jehová, mi pastor, nada nos faltará. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Amén. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. La iniquidad ya es lo más, es como una maldad superlativa. Es como el más malo de los malos. Esa es la iniquidad. La iniquidad es la violación consciente a Dios. En la mañana en la escuela dominical alguien señaló que un rey, que después señalamos que eran los Ptolomeos, hizo un sacrificio en el templo de Israel. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué es lo que sacrificó? Que para los judíos era una ofensa, una iniquidad. Sacrificó un cerdo en el templo de Israel. ¡Wow! Eso es la iniquidad. Eso es iniquidad. Es lo más perverso, la violación más perversa en cuanto a Dios. Entonces dice que Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y quiero que una persona impía es una persona que no ama a Dios. Una persona piadosa es una persona que ama a Dios. Pío es amar a Dios. Piadoso es una persona y un hombre que ama a Dios, y el impío no ama a Dios. No está en su ecuación de vida. Por eso su vida justamente no tiene sentido, no tiene rumbo, y al final su destino es la muerte. Al final su destino es la muerte. La mano, versículo 4, la mano negligente empobrece,
La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Fácil. Es un axioma, 1 más 1, 2. Si yo trabajo, tengo. Si no trabajo, no tengo. Pablo decía una máxima: el que quiere comer, trabaje. Esto no lo dijo Nietzsche y tampoco lo hizo Karl Marx, el comunista, el padre del comunismo, lo dijo Pablo. El que quiere comer, trabaje. Entonces, también ahí tenemos justamente que estos proverbios o estas máximas nos llevan justamente primeramente a la contemplación y a meditar cómo está mi vida, cómo estoy viviéndola. Estoy siendo precavido, estoy siendo diligente, estoy siendo sabio, o estoy siendo indolente, o estoy siendo injusto, o estoy viviendo mi vida como a mí me plazca. Tenlo por seguro que si sigo con esta vida como a mí me plazca, el final va a ser un final de miseria y de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen que son derechos y que es la correcta ruta a seguir, pero ¿qué dice el Señor, el profeta? Pero al final son caminos de muerte. Son caminos de muerte. Se dan cuenta que la vida cristiana no es un tema meramente devocional o venir a la iglesia porque tengo que cumplir un ritual o tengo que cumplir un deber, sino que ser cristiano es la vida toda. Es la vida toda. Entonces tengo que cuidar mi vida primeramente y mi relación con el Señor. Esa es la gran prioridad. Cristo, esa es la gran prioridad. Después viene mi familia. Yo soy un esposo, tengo que mantener el estándar que me dice la palabra del Nuevo Testamento. Y si me cuesta mucho, tengo que doblar mis rodillas mucho. Si me cuesta mucho ser un buen esposo, tengo que tener conciencia de que estoy mal y orar por ese punto. ¿Se acuerdan lo que le pidió y lo que le dijo Jesús al ciego? ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerdan cuando se acercó Bartimeo el ciego? ¿Qué le dijo el hermano David? Por favor, usted sabe todo. ¿Qué le dijo al Bartimeo? ¿Acaso Jesús no sabía que quería eso? Lo sabía. Pero Él quiere escuchar de nuestros labios, nuestras peticiones, así como nuestras confesiones, que le hemos faltado al Señor. Él también quiere escuchar de nuestros labios esas necesidades imperiosas que están afectando mi alma, que muchas veces no me dejan dormir, no me dejan trabajar. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Tenemos que trabajar no solamente en el mundo laboral como cristianos, sino que tenemos que trabajar en el mundo espiritual, amén. El que recoge en el verano es hombre entendido. También me gusta el proverbio cuando habla de la hormiga, ¿se acuerdan? Hay un proverbio que habla de la hormiga y que va en contra del perezoso. Mira, perezoso, como la hormiga trabaja en verano porque viene el invierno, estoy parafraseando, y no le falta nada. Y tú ahí estás echado, viendo tele, jugando, no sé, con estos juegos ahora de estas maquinitas. Vive una sociedad, ¿cómo se llama la palabra? Que están todo el día sentados, ¿cómo se llama? Una sedentaria. Una sociedad sedentaria. Y cuando yo veo a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y cuando veo esa época de la historia de la humanidad, siglo XVI, XVII, sobre todo el tiempo de la Reforma, estos tipos salían de la universidad a los 20 años. Y no solamente venían con lo que querían estudiar, sino que eran peritos en derecho, en filosofía, en idiomas que ya no conocían, el griego, el latín. Eran lumbreras del conocimiento. Y ahora con todo el conocimiento que tenemos, como no lo ha habido nunca en la historia humana, somos ignorantes. Somos ignorantes. Entonces, por eso digo, les reitero, hermano, búsquense un tiempo para leer la Biblia. Y de a poco se van a reencantar con la Biblia. Van a llorar al lado de la Biblia. Van a reírse y a gozarse con la Biblia. Y especialmente con la figura central de la Biblia, que es Jesús, nuestro Señor y gran Salvador.
Entonces, recuperemos tiempo perdido, hermanos queridos. No creo equivocarme. Tampoco eso es una sentencia, un juicio. Creo que si nuestras iglesias presbiterianas, nuestros hermanos presbiterianos, leyeran la Biblia, las iglesias estarían rebosantes. Las iglesias estarían llenas. Falta un avivamiento, hermanos queridos, amén. Y ese avivamiento empieza primeramente por mí. Ha de empezar por mí. La intimidad con el Señor. La intimidad con el Señor. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de que avergüenza. Que avergüenza. Hay bendición, versículo 6, sobre la cabeza del justo, ¿o no? Somos justos, ¿saben? Somos justos per se, soy buena persona, no robo, no le hago mal a nadie. De hecho, si tengo la oportunidad de dar una limosna al pobre, y de vez en cuando voy a ver al enfermo al hospital, entonces, sí, pastor, creo tener una posibilidad de entrar al reino. Yo creo que el Señor me va a decir, entra a mi reino. Porque eso es mérito humano. Por gracia somos salvos. Amén. La gracia de Dios. No viendo mi condición, me amó igual. Me recogió igual. La gracia soberana de Dios. Hay bendiciones, versículo 7, sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Violencia. Violencia, esas novelas que uno veía italianas, o esas películas italianas, donde estaba, no sé, el Cara Cortada, ¿se acuerdan? No? Cara Cortada, que tenía millones y millones, llegaban los bancos, y la mesa llena, y todos sus secuaces comiendo los mejores manjares, en fin, pero eran tipos que murieron todos. O sea, nada, miseria humana. Por eso dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, aquel que ha sido tocado por Dios, aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha sido considerado por Dios. Es justo, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios me hace justicia. La justicia imputada que se le llama a los teólogos. La justicia imputada. Donde Cristo en la cruz del Calvario, la justicia mía, que era perversa y mala, fue imputada en Él. Él pagó el precio. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Quién se acuerda, como le decía el pasado, quién quiere ponerle a su hijo Judas, por ejemplo? O Nerón. Al perro se le dice Nerón, pero a un hijo no. No, un hijo no, por favor. Entonces, la vivencia, la vida, lo que dejaron. ¿O quién quiere ponerle a su hijo Hitler? Adolf Hitler. Tipos malos. Entonces, pero más que eso es justamente el legado, entre comillas, el supuesto legado que dejarían. ¿Qué dejarías tú en la vida, hermano? ¿Has pensado? O por lo menos en estos tiempos ahora, quizás, yo por lo menos estoy en la tarde de mi vida, ¿eh? No, yo creo que 10 años más no pasó. Entonces tengo que hacer todos los méritos suficientes para poder quedar bien parado, como se dice. Bien, ejemplo. Nunca es tarde, amén, para volverse al Señor y aplicarse a su palabra. ¿O creen que es tarde? ¿Qué le dijo el Señor al que estaba delante en Él, juntamente con Él en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. También se entiende que uno no se puede aprovechar en el último momento. En el último momento me arrepiento. No es así. No es así. ¿Cuántas veces me he predicado el Evangelio a otras personas y me dicen, sí, pero no, yo creo que todavía no, más adelante? La típica. ¿Acaso tenemos la vida granjeada? ¿Acaso sabemos lo que va a pasar en un segundo más? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Nuestro destino está en las manos del Señor. Nuestro destino todo está en las manos del Señor. Entonces, cuidado cómo vivimos la vida
cristiana. Con eso termino. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Me gusta. El sabio de corazón, no mero conocimiento. Ah, pastor, me sé la teología completa. No le digo por usted, mi amor. No le digo por usted. Ella estudió en el seminario casi la teología completa y no la terminó porque se casó con este hombre. Bueno, en nuestra iglesia, una de las cosas que me complica bien, que como que subestima o se prioriza, es el saber, el conocimiento. El conocimiento. No es malo el conocimiento, pero tiene que haber al final de cuentas una mixtura entre el conocer y la piedad. Uno puede tener una gran teología, pero ser perverso en vida práctica. Repito, uno puede tener un gran conocimiento, una gran teología, pero ser un perverso en la vida práctica. Por eso, el principio de la sabiduría, y aquí termino, es el temor al Señor. Oremos, Señor y Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra, que son verdaderas gemas, joyas, Señor, lumbreras que han de alumbrar nuestros pies, que muchas veces se extravían, Señor, por causa de que nos soltamos de tu mano. Señor, ten misericordia y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, Señor. Bendice tu iglesia y tu palabra, que esta tu palabra sea el eje central de nuestra fe y de nuestra vida. Bendice a nuestras iglesias, especialmente a la IGNA, oramos por ella, oro por los diversos pastores en las diversas iglesias del norte a sur, que hoy están adorándote también, Señor. Y a toda la cristiandad, Padre Santo, al mundo evangélico, especialmente, rogamos y pedimos, para que realmente seamos sal y luz de este mundo, de lo poco que le queda en este mundo, para que podamos ser lumbreras a los millones y cientos de miles que están extraviados en la oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.